más con este OTS a futuro si están interesados. Bien, al respecto de OTS, para decirles muy rápidamente lo que hace es que ustedes tienen una nube muy grande de usuarios. Piensen que cada punto en la gráfica que en este momento están viendo ahí, piensen que ese es el grupo de usuarios que ustedes quieren servir. Entonces, permítanme un segundo que tengo un mensaje. No, era simplemente para decirme que todo se encuentra muy bien en cuanto al audio. Bien, les decía que ese es el grupo de usuarios que ustedes quieren servir. Entonces, la idea está en que cómo se hace eso, cómo en la práctica se instala una fibra óptica desde, no una oficina central, porque para servir tantos usuarios, vamos a pensar en el orden de cientos de miles, dentro de una ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, que es una ciudad con cerca de 3 millones de habitantes, sería imposible servir todos esos usuarios con una sola oficina central. Entonces necesitaríamos muchas central offices a lo largo de la ciudad para que cubran una determinada zona, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer eso? De forma empírica es como se hace hoy realmente. Es un estudio más bien basado, digamos que en la prueba y en el error. Pero el uso de algoritmos como este, que es una cosa novedosa y que ha logrado una importante publicación como es la que les indiqué anteriormente, la idea es, considerando justamente ese escenario, teniendo cientos de miles de usuarios en el orden de 10 a la 5, teniendo múltiples central offices como los puntos rojos que ustedes ven aquí, que estoy resaltando con el puntero, y dividiendo en esas zonas, vamos a considerar que esas central offices van a estar interconectadas entre sí, posiblemente con un anillo Metro Ethernet óptico. Veamos qué pasa en una determinada zona, por ejemplo, esta que estoy señalando aquí, que va a ser servida por esa central office. La idea es que a partir de esa central office, es imposible a su vez con una sola PON servir a todos los usuarios, es decir, conectarse a todos los usuarios. Entonces, se necesitarían múltiples redes PON que cubran esa zona, más o menos como con un gráfico bastante didáctico estoy tratando de ilustrar aquí. Y eso es lo que tratamos de hacer justamente con OTS. Fíjense ustedes que este sería el resultado que OTS da. OTS dice, a partir de una central office, bueno, aquí tenemos dos central office, esta que está en azul y esta que está en color cian, la C1 y la C2 respectivamente. A partir de esa central office es cómo vamos a llegar a los respectivos usuarios. Perdónenme que hay tres central offices que está acá abajo, la de color verde. Cada zona de la central office está separada por estas líneas interpunteadas en azul que ustedes pueden ver aquí. Esa es la división de cada zona que está servida por la central office azul, cian y verde respectivamente. Y si ustedes se fijan, a partir de la central office parte la fibra óptica de alimentación, que es la línea continua roja, hasta un cajetín primario, que es el cuadrado negro que ustedes ven allí. Y a partir de eso, ahí está el splitter primario, por cierto, y a partir de eso parte una fibras ópticas de distribución a cada uno de los edificios se ven claramente en el mapa, y fíjense que se llega con la fibra óptica de distribución, que son las líneas rojas más delgadas, interlineadas, hasta estos triángulos rojos que son los gabinetes de calles secundarios, en donde está el segundo splitter. Ese segundo splitter haría que ya prácticamente ya con fibras ópticas de interiores, o posiblemente también puede ser ya con cobre, se llegue hasta los usuarios finales, que son usuarios dentro de departamentos, departamentos dentro de ese edificio, o posiblemente oficinas dentro de ese edificio, si es un edificio no residencial, sino corporativo. Esto es lo que hace gráficamente OTS. En lo que es los resultados ya numéricos que entrega, les pongo como contexto simplemente que en
Escenario de que tuviéramos, por ejemplo, 6 posibles rangos de tasa de bits, de bitrate de banda, de ancho de banda, quiero decir, para tanto usuarios residenciales como para usuarios corporativos. Fíjense solamente para explicarles rápidamente. En este cuadro se dice que en el escenario 1, los usuarios residenciales exigen un ancho de banda de entre 10 y 50 megabits por segundo, mientras que los corporativos entre 100 y 500 megabits por segundo. Me voy a saltar hasta el tercer escenario. En el tercer escenario, los usuarios residenciales crecen a una demanda de entre 100 y 400 megabits por segundo. No es tan lejano el día en que exijamos como usuarios residenciales eso. Si ustedes se fijan, actualmente ya hay proveedores hoy en el país que ofrecen paquetes de 100 megabits por segundo como CNT y me parece que Telconet o me parece que .net ofrecen un paquete de 200 megabits por segundo para usuarios residenciales, no hablo de corporativos. En este tercer escenario, los corporativos considero que están pidiendo entre 1 y 2.5 gigabits por segundo. El escenario 5 y el escenario 6 son escenarios a más largo plazo, porque dice que los escenarios corporativos, bueno, el 4 no es un poco más a mediano plazo, porque es entre 100 y 1000 megabits por segundo, es decir, entre 100 megas y 1 giga para usuarios residenciales. Concentrémonos solo en residenciales. El 5 y el 6 a más largo plazo, porque los residenciales que exigen entre 500 megas y 2.5 gigabits por segundo, sí que es a un poco más largo plazo. Y es a más largo plazo aún que los residenciales, es decir, cualquiera de nosotros en nuestra casa, exijamos 1 giga o más. Eso sí que es a más largo plazo, lo sé. Pero justamente esto es una mirada a futuro. Con eso en mente, con esos 6 escenarios de bitrate, esto es lo que nos da como resultado el análisis de una ciudad con cientos de miles de usuarios para esos 6 escenarios de bitrate que están separados, denotados por los círculos que ustedes ven aquí, los círculos sobre las gráficas de barras, del 1 al 6. Para las 4 posibles tecnologías que hoy podríamos considerar realmente factibles de implementar. Permítanme corregirme ahí. 3 tecnologías factibles de implementar y una posible a futuro, que son GPON, que ofrece 2.5 gigabits por segundo como capacidad máxima por cada transceiver, XGPON, que ofrece 10 gigabits por segundo como capacidad máxima por cada transceiver, NGPON 2, como les comenté, ofrece 40 e inclusive 80 gigabits por segundo. Y hay una tecnología que es más bien en el campo de la investigación popular hoy por hoy, que es la UDWDM-PON, que tiene que ver con mandar una longitud de onda a cada usuario y que sí que puede mandar 1 o más gigabits por segundo de capacidad de bitrate a cada usuario sin problema, pero que es una tecnología que no es un estándar actual, eso quiero aclarar. Es solamente una proyección, una posible solución a largo plazo que exceda las capacidades de lo que hoy inclusive NG-PON 2 puede ofrecer. Y en consecuencia, sus costos serían mucho más altos. Lo que dice aquí, para pasar rápidamente esta página, es que en el escenario 1, si ustedes se acuerdan, era que los usuarios residenciales exijamos entre 10 y 50 megabits por segundo, que dicho sea de paso es el día de hoy. Esto es lo que está ocurriendo hoy, en el país inclusive. Nosotros tenemos, hablo con fibra óptica, por favor, porque si ustedes me dicen, no, yo conozco gente que tiene 3 megabits por segundo, sí, pero eso es los que utilizan todavía cobre. Yo hablo la gente con fibra óptica, ya tenemos el mínimo paquete que ofrece CNT es 10 megabits por segundo. Y el máximo, insisto, es 100. Los usuarios mayormente, por estadísticas, están pidiendo 10, 20, 30, 40, algunos inclusive 50. Entonces, en ese rango, estos son los costos. Lo que está diciéndonos es que si ustedes quieren implementar para la solución de hoy una tecnología PON, lo que nos dice OTS es use GPON. Porque GPON lo que está haciendo en este momento es ofreciendo la implementación de menor costo posible. Fíjense, $50 millones, la misma solución
ofrece XGPON por aparentemente cerca de 75-80 millones. NG-PON 2 costaría 110, 120 millones de dólares. Y UDWDM-PON más de 150 millones de dólares para dar la misma solución, la misma respuesta a los usuarios que exijan hoy por hoy bitrates entre 10 y 50 megabits por segundo en la casa, con fibra óptica hasta la casa. Pero ¿qué pasa el momento en que esa demanda empieza a crecer al escenario 2, al escenario 3, al escenario 4, al escenario 5, al escenario 6? Solo por recordarles brevemente, el escenario 2 dice que sería entre 50 y 100 megas por usuario, el 3 entre 100 y 400 por usuario, megas, el 4 entre 100 megas y un gigabit, y el 5 y el 6, como les decía, ya más a largo plazo, perdón, entre 500 y 2.5 gigas o entre 1 giga o más. Fíjense que lo que está diciendo TS es una mirada hacia el futuro. ¿Cuándo va a ser interesante implementar las nuevas tecnologías? Y fíjense que recién en el escenario 3 es interesante implementar XGPON en lugar de GPON. Porque en el escenario 3 ya los usuarios están exigiendo entre, fíjense, 100 y 400 megabits por segundo. Entonces sí que XGPON va a ser una mejor solución. Pero más interesante aún, no está muy lejos NG-PON 2 de ser la solución más barata. Y por escalabilidad, se ve como en el escenario 4, que es cuando ya el usuario exija realmente banda ultra ancha en su hogar, definitivamente NG-PON 2 es la solución preferida. Si ustedes tuvieran que elegir, implementar, inclusive desde el escenario 3, una tecnología, seguramente los operadores van a preferir implementar NG-PON 2 porque les va a ofrecer inclusive mejor escalabilidad con proyección a cuando el escenario 4 esté presente. Y el escenario 4 no es un escenario muy futurista. No es ciencia ficción en lo absoluto pensar en el escenario 4, que es aquel escenario en el cual los usuarios pidan más de 100 megabits por segundo. Algunos, no todos, por favor, no estamos diciendo que todos van a pedir 1 giga. Algunos de ellos inclusive llegarán a 1 giga. Es decir, dentro de este rango. Eso no es un escenario demasiado lejano. ¿Cuándo eso ocurrirá al futuro? Ese sí es un estudio tecnoeconómico un poco más complejo para decirles en cuántos años. De eso se encarga, por ejemplo, proyecciones como Cisco BNI. Pero aquí ya tenemos una respuesta de qué tecnología sería la más apropiada. Escenarios a más largo plazo. UDWDM-PON ni siquiera en el escenario 5 sigue siendo la mejor opción. Solo en el escenario 6, que es un escenario realmente a más largo plazo, empieza UDWDM-PON a tener costos comparables con NG-PON 2. Y ya ni pensar en la solución con GPON en este sexto escenario. Pasemos a hablar ahora sí ya de lo que es el fronthaul en óptico para redes móviles, que es la parte donde ya entramos a las redes inalámbricas de nueva generación. Sin embargo, para contextualizar es importante hablar de cuál es la situación de las redes celulares de cuarta generación. Porque estas redes celulares de cuarta generación, que son las que actualmente predominan en el contexto mundial, interesantemente estas ya han empezado a utilizar fibra óptica para la conexión de sus base stations, cosa que no ocurría en las anteriores versiones. Estas redes ópticas han abierto una nueva topología, exigieron una nueva topología llamada la Cloud Radio Access Network, o abreviado CRAN. Esta CRAN es una tecnología que se basa en la conexión de las base stations donde están las radio units. A veces se confunde las dos palabras, es base station o radio unit, en esencia en el argot lo mismo. Se conectan a través de un enlace de fibra óptica. Ya les voy a explicar mejor los términos adicionales que se ven en la gráfica. Aquí está de todas formas la referencia donde ustedes pueden encontrar información ampliada al respecto. Estas topologías CRAN ya empiezan a utilizar fibra óptica como el frente de conexión, o denominado front hauling, y este es un front hauling óptico. La característica específica de todas formas de la 4G, de la cuarta generación de redes celulares, es que toda la complejidad está en la
radio unit o en la base station, como quieran llamarle, que es la que tenemos aquí graficado dentro de este rectángulo interpunteado gris. Aquí tenemos la antena, realmente es un grupo de antenas, porque como vamos a ver se puede hacer MIMO, el transmisor de radiofrecuencia, el receptor de radiofrecuencia, y una capa física que hace el procesamiento digital de la señal para dar, pues obviamente, proceso al formato de onda que esté aquí. Puede ser LTE, puede ser el más actual, LTE Advanced, o inclusive esta misma podría procesar el mismo 5G. Así es. Esas mismas podrían procesarlo, pero ya les voy a explicar cuál es la limitante de que así como está la arquitectura de la base station hoy por hoy, cuáles son las limitantes de que procese directamente las demandas que va a exigir 5G. Luego hay una interfaz de capa de red, luego una interconexión ya a nivel de capa enlace, que es típicamente una Gigabit Ethernet, y un enlace óptico de tipo Ethernet, Metro Ethernet, hasta la Central Office. Como ustedes ven, el procesamiento digital de la señal ya se está haciendo en la base station. Es decir, hay una baseband unit. Hay una unidad que lleva la información a nivel de banda base de tal forma que se puede ya transmitir con tecnologías de capa enlace como Ethernet, que es una tecnología de capa enlace que transmite en banda base la información. Ustedes lo conocen. Aquí en la antena les decía que particularmente se puede hacer no solamente una sola entrada y una sola salida entre el transmisor y el receptor, sino se puede hacer multi-input, multi-output MIMO, o MIMO si prefieren. Y eso es un campo que se ha estado investigando bastante. En el grupo de investigación GIETEC lo hemos estado haciendo y hemos tenido algunas publicaciones. Aquí les pongo un ejemplo de una publicación de un MIMO 4x4 que publicamos hace poco tiempo atrás, del año pasado, que ha resultado, inclusive les comento, ganador del mejor paper en el evento IEEE que se hizo aquí en el país en el año 2017. Ahora, el problema con, perdón, me salté esta página de aquí. El problema con esta complejidad es que cuando aumentamos las demandas de velocidad, haciendo un zoom a lo que es este transmisor y ese receptor, se trata de un modulador y un demodulador con formatos IQ. ¿Por qué es formato IQ? Porque se trata de transmitir señales con modulaciones avanzadas, complejas, del tipo DQPSK o MQAM, que son modulaciones de múltiples niveles, que es decir, cada símbolo transmitido transporta múltiple cantidad de bits. Entonces, se necesita eso codificar como una señal descompuesta en una componente I y una componente Q. Y cada una de esas componentes, como ustedes ven aquí, necesitan una tarjeta conversora análogo digital, una DAC o una ADC respectivamente. Esas tarjetas tienen que lidiar con una amplia velocidad de muestreo dependiendo de la velocidad que tenga la señal o el ancho de banda que exija la señal a ser recibida aquí. Ese alto ancho de banda de la señal que reciba aquí va a exigir en consecuencia una muy alta tasa de bits entre las DAC y la capa física que va a procesar, que va a hacer el procesamiento de SP de la señal respectivamente en cada una de ellas. Y eso requiere una alta potencia computacional también allí. Eso significa mucha complejidad. Y la complejidad, ustedes saben, también redunda en costos. Y esa complejidad que ya existe hoy en 4G tendría muchísima mayor demanda de complejidad, de potencia y de velocidad en los requerimientos de 5G. Aquí les tengo en la siguiente página un ejemplo de la cantidad de complejidad que se aumentaría al utilizar las nuevas tendencias. Me olvidé de comentarles anteriormente que
El 5G, una de las cosas que va a demandar es el uso de MIMO en la transmisión-recepción. Es decir, tanto las antenas de la base de Radio Unit, que también se llama la Remote Radio Head, como las antenas de nuestros teléfonos celulares 5G, que hoy todavía no los tenemos, van a necesitar tener ya no solo una antena, sino si es un MIMO 2x2, dos antenas, o si es un MIMO 4x4, que es lo más probable que sea, 4 antenas. Eso significa que si hacemos cálculos, fíjense que el ancho de banda de una señal RF, que típicamente es una señal, va a ser parecida a la LTE Advance, que hoy por hoy utiliza OFDM, que tiene un ancho de banda de 20 MHz. Ahí se están estudiando algunas alternativas para la transmisión, que es algunos protocolos que reemplacen al OFDM, y nosotros en el grupo de investigación hemos estado estudiando particularmente algunas opciones como GFDM, por ejemplo, o como Filter Band Multicarrier y algunas opciones adicionales. Pero quedémonos con los 20 MHz típicos por canal de OFDM. Por lo tanto, de plano, la velocidad de muestreo tiene que ser mayor que 20 megamuestras por segundo, ¿cierto? Y si tomamos en cuenta que, que la codificación de cada muestra es de 16 bits, es decir, cada muestra tomada se codifica con 16 bits, tenemos que para cada componente, me disculpo por la falta de separación de palabras aquí, que cada componente va a necesitar 320 megabits por segundo. Pero cada componente IQ es eso, o sea que en total, por las dos componentes, la I y la Q, 640 megabits por segundo. Ustedes recordarán que en cada sitio, para cubrir los 360 grados de todas las direcciones, necesitamos al menos 3 antenas sectorizadas, ¿cierto? Que cada una cubra más o menos unos 120 grados de radiación. Eso significa que por 3 antenas esto ya sube a 1.92 gigabits por segundo. Pero recuerden que realmente en cada sector no hay una antena, sino hay 4 antenas debido al uso de MIMO. Entonces multipliquen por 4 lo anterior, les da 7.68 gigabits por segundo. Pero noten que sería un desperdicio transmitir una sola portadora, se pueden transmitir N multiportadores. Yo solamente doy el ejemplo pongan el ejemplo de que solo sean 8 multiportadores por cada sector MIMO. Entonces hay que multiplicar lo anterior por 8. Nos da 61.44 gigabits por segundo, que eso es lo que tiene que lidiarse en la transmisión, tanto aquí como en la velocidad de transmisión también. Permítanme, me regreso un momentito, en este enlace óptico de aquí. Eso ya sobrepasa las capacidades del gigabit de Ethernet, del 10 gigabit de Ethernet y del 40 gigabit de Ethernet inclusive que actualmente existe. Y eso hablando de solo 8 multiportadoras. Imagínense que fueran más, imagínense un 16 o 32 multiportadoras. Hagan ustedes cálculo de toda la ingente cantidad de velocidad que se necesita ahí. La razón por la cual se necesita esa enorme cantidad es porque estamos utilizando el estándar que actualmente utiliza 4G, que es el estándar CIPRI. Permítame que no está aquí, está un poco más adelante, me disculpo. Aquí simplemente para hacerles notar que las tarjetas DAC actuales tienen velocidades más bien en el orden de los pocos gigabits por segundo. Esta, por ejemplo, que es una tarjeta bastante nueva, esta DAC tiene apenas 1.25 gigabits por segundo de capacidad. Algo de mucha más capacidad de eso es realmente costoso. Y no creo que sería lo más factible para un operador hacer esas altísimas inversiones de tarjetas DAC de tanta capacidad. Fíjense, esto es lo que les decía. Una de las opciones para 5G es lo que ustedes están viendo aquí. Digamos que lo que hacemos es, comparando con la alta complejidad de la Remote Radio Head, Base Station, si se prefieren, de la 4G, en la 5G, la tendencia sería a dejar mucha menor complejidad en esta Base Station y mandar todo lo que es la complejidad más alta hacia la Central Office.
Y se puede utilizar un protocolo de entramado mucho más liviano. Y una opción sería seguir utilizando el estándar CIPRI. CIPRI son las siglas del Common Public Radio Interface, que es el estándar de las interfaces de radio de uso público, Common Public Radio Interface, que actualmente existen. El problema es que CIPRI utiliza esta conversión análogo-digital y que puede exigir esta cantidad de gigabits por segundo, apenas para 8 multiportadores, fíjense. Esa es una de las limitantes que tendríamos por usar 5G directamente aquí. Fíjense que 5G ya está insertando MIMO y está insertando canales de alta velocidad, de mucha más alta velocidad, en el orden de tal forma de que si es que hoy 4G puede dar, dicen que hasta 100 megabits por segundo de usuario. No es cierto, debido a la compartición de celdas que existe, es decir, una celda está compartida por todos los usuarios que están allí, por lo tanto es una división de ese canal para todos los que están en ese momento. En promedio, en el mejor de los casos, les puede dar 10 megabits por segundo. Se entiende que 5G debería ofrecer cientos de megabits por segundo en promedio a los usuarios. En teoría, 1 giga o más. Pero eso tampoco no creo que llegue a ocurrir, porque sería muy difícil, tendría que ser una celda muy poco ocupada con muy pocos usuarios simultáneamente conectados. De todas formas, las capacidades de transmisión de datos aumentan en la medida que la complejidad de la modulación aumenta. La primera de las opciones que se utilizó para codificar una señal, para modular una señal, es la BPSK. Si no están familiarizados con esto, no se preocupen, que simplemente es un comentario muy breve. La BPSK lo único que hace es transmitir el 1 lógico como una señal con una fase de 0, perdón, como una señal eléctrica modulada con fase de 0 grados, y el 1 lógico con una señal eléctrica modulada con fase, misma amplitud, pero modulada con fase de 180 grados. Es decir, que cada símbolo transmite un bit. Mejora con QPSK, en donde al menos cada símbolo, es una señal ya multinivel, al menos cada símbolo, perdón, al menos cada símbolo transmite 2 bits. Ya señales de MQM como la 16QMM mejoran aún más la velocidad de transmisión, porque con 16QAM, ustedes saben que 2 elevado a la cuarta potencia les da 16. Eso significa que cada símbolo transporta 4 bits. Eso, en otras palabras, tiene 4 veces más la capacidad de BPSK, 2 veces más la capacidad de QPSK. No se diga 64QAM. 64QAM, ustedes recuerden, 2 a la sexta potencia da 64. Significa que cada símbolo transmitido, cada símbolo modulado y transmitido en el canal, está aportando 6 bits de información. Eso significa 6 veces más de información que el BPSK. Ahora, el 256QAM está más en el campo de la investigación. No hay reportes reales y exitosos que han logrado utilizar 64QAM en investigaciones, al menos en enlaces que vayan a ser útiles para 5G. Sobre todo por el límite cuántico que hay, el ruido que se inserta aquí. Estamos hablando de que cada símbolo va a transmitir 8 bits, entonces es bastante más complejo lograr que sobreviva tal acumulación de información en un solo símbolo. Sí hay 64 casos exitosos con 64QAM, les voy a mostrar inclusive investigaciones reales que se han hecho. Hay 2 soluciones para lidiar con la gran cantidad de bitrate que exige CIPRI, y es no transformar directamente, no hacer un procesamiento ADC-DSA todavía de la señal, sino transmitirla directamente como una señal de radio sobre fibra, el así denominado Radio over Fiber, y una agregación de todos esos canales utilizando justamente Digital Signal Processing. Fíjense que en el grupo de investigación, el GTEC, ya hemos hecho algunos ensayos
de la transmisión de radio sobre fibra como este que está publicado en el año 2015, en donde hemos transmitido ya OFDM, LTE y datos simultáneamente por el mismo hilo de fibra óptica. Lo hemos recibido exitosamente. O este otro de acá, en donde hemos transmitido LTE, CAF-TV, que es video óptico de alta potencia, y datos simultáneamente en el mismo hilo de fibra óptica. Hay muchos reportes, nosotros ya en el grupo hemos hecho algunas publicaciones al respecto de eso. O este de aquí, que está hecho por un grupo de comunicación, de comunicaciones ópticas del Politécnico de Turín, con el cual tenemos muchos proyectos a futuro y con quienes hemos estado colaborando. Ellos lograron agregar 96 canales. Cada uno de ellos es un canal 64 QAM, por cierto. 96 canales, cada uno ni siquiera con 20 MHz, sino con un menos conservador 30.72 MHz, que más o menos se puede ver cómo están muy unidos, que casi parece una sola mancha de ruido. Y todos esos 96 canales de 30.72 MHz, si uno no los convierte todavía a una señal digital, sino entra directamente como una señal de radio sobre fibra, ocupa apenas 3 GHz de ancho de banda. Lo que quiero decirles es que ya no se necesitaría con esta solución transmitir en este enlace de aquí cientos, decenas o cientos de gigabits por segundo, sino apenas esta señal de 3 GHz, o sea, alrededor de 3 gigabits por segundo, lo cual por supuesto que mejora muchísimo más la capacidad del canal. Entonces, este DSP Assisted Channel Aggregation con Radio over Fiber, ese definitivamente parece que va a ser la opción más utilizada a futuro para el fronthaul óptico para redes del tipo 5G. Y para terminar ya en estos últimos 5 minutos que me quedan de este seminario web, déjenme hablarles de un caso de estudio en particular que hemos publicado apenas hace poco. Hace unos 2 meses hemos estado presentando un paper en Europa relacionado justamente con este caso de estudio y la implementación de este fronthauling óptico de 5G utilizando precisamente OTS para el cálculo de para encontrar la topología más óptima para el efecto. Imagínense ustedes, este es el escenario. Tenemos muchas remote radioheads o base stations, si prefieren llamarlo así, que van a cubrir una ciudad muy grande, una central office a partir de la cual tenemos que llegar con fibras ópticas hacia estas remote radioheads ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Cientos de miles de usuarios y un despliegue de fibra óptica, por lo tanto, que se vuelve muy complejo si se lo hace empíricamente. Entonces, hemos utilizado justamente OTS para hacer esta publicación, fíjense, una publicación reciente del 2018, en donde lo que hacemos es, empleando CIPRI o DSP Assisted Channel Aggregation, tanto la una como la otra opción, de todas formas, fíjense que si se usa CIPRI vamos a necesitar más de 40 gigabits por segundo de ancho de banda para transmitir, mientras que con DSP Assisted Channel Aggregation, que es el que les acabo de hablar hace poco, es apenas 3 gigas lo que se necesita transmitir de ancho de banda, con costos reales que hemos logrado de operadores y de vendedores existentes actualmente en el país, en la ciudad. Simplemente quería mostrarles que esto realmente se trata de un problema de optimización complejo que tiene una formulación matemática como la que ustedes ven aquí, con una serie de restricciones matemáticas y que no se puede resolver matemáticamente en tiempo real. OTS lo que hace es utilizar una serie de heurísticas para resolverlo. No es importante si en este momento no tenemos familiaridad con lo que es una heurística. Basta decir que simplemente es una solución subóptima para un problema demasiado complejo. Es un algoritmo matemático, en otras palabras. Y barriendo 4 posibles escenarios. Uno trivial, y es que todavía los usuarios logren unos 10 megabits por segundo en promedio en sus celulares de ancho de banda. Subiendo un escenario 2, que logren 20. Un 3, que ya está más cerca de lo que razonablemente uno pueda pensar, 50. Un 4, de lo que uno ya puede esperar de 5G a futuro, y es que
yo tenga un ancho de banda de 100 megabits por segundo en mi celular. Hoy por hoy parece, por supuesto, inalcanzable, y es inalcanzable estos anchos de banda con 4G, realmente inalcanzable por usuario final, por toda la compartición que existe, pero con 5G se entiende que inclusive se podrían lograr hasta velocidades mayores, en promedio, por usuario. No hablo del mejor de los casos, hablo del promedio. La idea es esta: si ustedes tienen una Central Office y ustedes tienen una serie de sitios candidatos en donde saben que se puede instalar una base station, una remote radio head, ¿cómo hacer esa implementación de la fibra óptica? Por favor, aquí estoy tomando un pedacito pequeño de un problema mucho más grande, que es una ciudad, un mapa de ciudad mucho más grande. Esto solamente es con fines explicativos que me tomo un pedazo pequeño. Son sitios candidatos para poner las remote radio heads. Las remote radio heads se pueden poner en la cima de un edificio o se puede implementar una torre en el jardín de una casa. Pero no se necesitan colocar una remote radio head en cada uno de los sitios candidatos en azul. Se necesita escoger cuál de estos es el óptimo. ¿Qué es lo que hace OTS? OTS lo que hace es tomar y escoger los mejores caminos posibles. Fíjense que en una primera iteración logro una solución no tan deseable, porque fíjense que hay muchas rutas que se pudieran optimizar mejor. Pero en una segunda iteración, una tercera, etcétera, van mejorando. Fíjense cómo aquí en la segunda iteración ya soluciona ciertos problemas. Si ustedes se fijan en lo que estoy haciendo en este momento, me van a entender a lo que me refiero. Fíjense cómo en la segunda iteración ya logro una solución un poco más óptima, donde se aproveche mejor el enrutamiento de la fibra hasta las remote radio heads. Con lo cual, fíjense ustedes, ya logra una implementación más óptima de todos sus sitios candidatos que estaban en azul. Aquí se han escogido los más óptimos, que son los que ahora ya están en rojo, y su respectivo enrutamiento de la fibra óptica hasta ahí. Estos sitios están calculados en función de que logren dar cobertura y toda la velocidad deseada, de acuerdo a las exigencias que les mostré en el cuadro anterior, para los usuarios que estén en sus respectivas subzonas. No está graficado aquí, pero imagínense trazar un círculo de cobertura alrededor de cada una de estas central offices, perdón, alrededor de cada una de estas remote radio heads, y van a ver más o menos la zona de cobertura que cada una de estas cubre, la zona inalámbrica de cobertura, ¿no? Haciendo los 4 bitrate de escenarios, si ustedes se recuerdan, este era para el escenario 1 era para 10 megas, 20 megas, 50 megas y 100 megabits respectivamente de ancho de banda por usuario en promedio. Se ve que la solución de DSP Assisted, que es la estrella azul, cuesta muchísimo menos, en millones de dólares, casi que no varía, apenas en el escenario 4 sube un poco más de 10 millones de dólares, versus la solución con CIPRI, que subiría cerca de 50 millones de dólares si uno utilizaría la solución con CIPRI. Por lo tanto, DSP Assisted definitivamente es lo mejor. Pasemos ya para terminar a simplemente una par de conclusiones de lo que les he dicho aquí. Yo sé que ha sido una conversación bastante apurada, el tiempo de 1 hora es corto para hablar en detalle de las cosas, pero en esencia las conclusiones que podríamos relevar es que las redes ópticas e inalámbricas de nueva generación definitivamente son el futuro y van a tener una enorme demanda de implementación, porque el momento en que esas redes ópticas existan, va a haber un crecimiento económico y un desarrollo social garantizados en la zona donde ellas estén presentes. Y en consecuencia se va a necesitar de gente con las competencias necesarias para poder implementarlas, gestionarlas, dar soporte. Y, si me permiten, la maestría de investigación en telemática del UPS es un programa de formación de 4º nivel y de muy alto nivel, diseñado precisamente para eso, para otorgarles experiencias de aprendizaje reales, orientados al futuro, observando qué es lo que está ocurriendo hoy, pero mirando hacia el mañana, para que ustedes puedan obtener competencias que justamente les porten a esas necesidades, a esos puntos. Bien. Gracias, Raúl. Está aportando justamente, no lo vi en su momento.
está aportando que Ericsson hizo una demo del equipo 5G en Chile y que tenía 512 antenas del transmisor. Claro que sí, claro que sí. En lo que es el transmisor se va a necesitar lo que así se denomina el MIMO masivo, ¿cierto? Porque ahí es en donde vamos a recibir. El receptor puede haber sido, sí, justamente 2 o 4, Jorge, porque eso es lo que todavía está en discusión. Si los receptores 5G van a tener 2 o 4 canales, parece que va a estar bastante a decisión de los fabricantes. Bien, eso es lo que yo les puedo decir. No sé si tienen alguna otro comentario, por favor, lo pueden hacer en micrófono abierto o aquí en el chat. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario adicional como el de Jorge? Estamos atentos a sus comentarios. Si a ustedes les interesa alguna aclaración de algún punto que se ha visto, pues, o algún comentario para todos los que estamos presentes aquí, pues, siéntanse libres en este momento, antes de dar por finalizada esta charla. Muy bien. Si no tienen más que comentarios, si no tienen ninguna consulta, permítanme saludarles una vez más, a todos ustedes, agradeciéndoles muchísimo por toda la gentil atención que han tenido a este seminario web, esperando que haya sido de su interés y utilidad, y quedamos absolutamente atentos para cualquier consulta adicional. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico, si gustan pues conversar conmigo a futuro al respecto de cualquiera de los temas que hemos tratado hoy. Muchas gracias por su gentil atención y pues hasta pronto con todos. Gracias por su tiempo.